Desde IFN Lucci, condenado a cadena perpetua. 77 delitos graves de asesinato, lo que supone como mínimo cadena perpetua. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A Tai K, cuya ya de por sí enorme condena de 55 años acaba de aumentar en otros 80. Tu castigo será de 80 años de prisión. Estos raperos pasaron de encabezar las listas de éxitos a enfrentarse a una vida entre rejas. En este vídeo, analizamos las condenas más importantes del mundo del rap en 2025, y algunos de los nombres te sorprenderán. Empecemos. Tai K. Permítanme comenzar con el caso más impactante de 2025, Tai K, cuyo nombre real es Taimoor McIntyre. Este joven pasó de tener una de las canciones de rap más virales de los últimos tiempos a recibir una sentencia de 80 años en abril de 2025, lo que ha conmocionado a toda la comunidad hip hop. Señor McIntyre, el jurado lo ha declarado culpable de asesinato. Su pena será de 80 años de prisión. Ahora bien, si no sabes quién es Tai K, déjame ponerte en situación rápidamente. Este chico solo tenía 16 años cuando lanzó The Race en 2017, y la canción se volvió locamente popular. Estamos hablando de una canción que llegó al número 44 de la lista Billboard Hot 100, acumuló millones de visitas y tenía a todo el mundo, desde los suburbios hasta los barrios marginales, bailándola como si les fuera la vida en ello. La historia detrás de todo esto es de locos, amigos. Tai K ya se enfrentaba a graves cargos por un allanamiento de morada en Mansfield, Texas, en 2016, donde Ethan Walker, de 21 años, fue asesinado durante lo que se suponía que iba a ser un simple robo. Pero en lugar de quedarse quieto, luchar por su caso y tal vez conseguir un acuerdo decente, este joven tomó la fatal decisión de cortarse el monitor del tobillo y huir como si estuviera protagonizando su propia película de acción. ¿Y qué hizo mientras evadía a los federales y a los cazarrecompensas? Se fue directamente al estudio y lanzó The Race, convirtiendo básicamente su vida en una misión de Grand Theft Auto en la vida real que estaba destinada a terminar mal. Pero las calles no aman a nadie, y en julio de 2017 fue arrestado en Nueva Jersey, y fue entonces cuando su mundo realmente comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes en un huracán. Los tribunales no se anduvieron con rodeos, ni mostraron ninguna compasión por su edad. En 2019 le impusieron una devastadora condena de 55 años por el caso Mansfield. Cargo primero, nosotros, el jurado, declaramos al acusado Taimoor Trayvon McIntyre culpable del delito menor incluido de asesinato, y en cuanto al cargo segundo, nosotros, el jurado, declaramos al acusado Taimoor Trayvon McIntyre culpable del delito de robo agravado. La mayoría de la gente pensaría que eso sería el final, ¿verdad? Pues no, se equivocan. Avancemos rápidamente hasta 2025, y los pollos volvieron a casa para ser sacrificados de la peor manera posible, como si el karma hubiera estado esperando todos estos años para cobrar su deuda con intereses. El pasado mes de abril, Tai K fue condenado por el asesinato a tiros en 2017 del fotógrafo Mark Anthony Saldivar, de 23 años, durante un robo en San Antonio, Texas. El tribunal le impuso otra condena aplastante de 80 años, que se cumplirá simultáneamente con la anterior. Solo queremos dejar constancia de que nuestro argumento es que cumplir de forma consecutiva una condena de 80 años, además de una de 50, significa que este joven probablemente nunca volverá a ver el mundo exterior, nunca experimentará la libertad y nunca tendrá la oportunidad de madurar y posiblemente contribuir de forma positiva a la sociedad. Silentó. Ahora hablemos de un caso que realmente tomó a todos por sorpresa y que hizo que la gente se cuestionara todo lo que creía saber sobre la fama y la salud mental. Silentó, cuyo nombre real es Ricky Lamar Hawk. Este hermano pasó de protagonizar una de las mayores modas de baile en la historia de las redes sociales, un fenómeno cultural que trascendió las barreras raciales y de edad, a ser condenado a 30 años de prisión en junio de 2025, por algo que todavía hace que la gente sacuda la cabeza con incredulidad y se pregunte cómo pudo salir todo tan mal. Todos recordáis 2015, ¿verdad? Ese fue el año en que Watch Me, Whip Nae Nae dominó absolutamente todas las plataformas y espacios sociales que se te ocurran. Estoy hablando de tus primitos aprendiendo el baile, tu abuela intentando hacer el whip en las barbacoas familiares, tus compañeros de trabajo haciéndolo en las fiestas de la oficina. Literalmente, todo el mundo, sin importar su edad o condición social, hacía el whip y el nae nae, como si fuera su misión en la vida. La canción fue triple platino, llegó al número 3 de la lista Billboard Hot 100 y convirtió a Silentó en un nombre muy conocido prácticamente de la noche a la mañana.
Pero detrás de todo ese increíble éxito, los problemas de salud mental, los dramas familiares, las luchas personales y los demonios psicológicos estaban carcomiendo los cimientos de este tipo, como las termitas destruyen una casa desde dentro. Y en febrero de 2021, todo se derrumbó de la forma más trágica y evitable posible. Silento se declaró culpable, pero con enfermedad mental, de homicidio voluntario y otros cargos relacionados por la muerte a tiros de su primo, Frederick Rooks, en el condado de DeKalb, Georgia, en 2021. Lo que debería haber sido una discusión familiar que se resolvió durante la cena del domingo, o tal vez una acalorada discusión de la que la gente se alejó para calmarse, se convirtió en algo absolutamente fatal e irreversible. No se trataba de un asesino a sangre fría y calculador que planeó un asesinato, sino de un joven que luchaba contra graves demonios psicológicos que su fama y su fortuna no podían arreglar, ni medicar, ni hacer desaparecer. Pero seamos realistas. 30 años pueden ser una cadena perpetua para alguien que trabaja en la industria del entretenimiento. Silento tiene ahora 27 años, todavía en lo que debería ser el mejor momento de su carrera y de su vida. Incluso si cumple la pena mínima con buen comportamiento y libertad condicional, tendrá casi 50 años cuando salga finalmente. Para cuando salga, Watch Me será historia antigua que los niños aprenderán en las clases de historia de la música, y él estará tratando de reconstruir toda su vida en un mundo que habrá seguido adelante sin él. Chef G. Hablemos de una de las voces más influyentes del drill de Brooklyn y, ahora, otra historia aleccionadora en la larga y devastadora lista de raperos cuyas vidas dieron un giro radical. Chef G, cuyo nombre real era Michael Williams, no era solo otro rapero que intentaba salir del barrio. Lo consiguió. Con solo 18 años, ya estaba poniendo a su barrio en el mapa, con esa voz grave, su estilo descarnado y sus historias de la vida real que ayudaron a dar forma al movimiento drill de Brooklyn. Su tema revelación, No Suburban, era más que una canción, era toda una declaración de intenciones. Pero si avanzamos hasta 2025, Chef G no está disfrutando del éxito de su influencia. Está entre rejas. Chef G acaba de declararse culpable de intento de asesinato en relación con un tiroteo ocurrido en 2020 que, según la fiscalía, estaba relacionado con su pertenencia a la banda 8 Trey Crips. ¿La sentencia completa? 5 años de prisión y 5 años de libertad vigilada tras su liberación. Pero no se trata de un error aislado. Es parte de un caso más amplio de conspiración de una banda con 140 cargos contra 32 presuntos miembros de las bandas 8 Trey Crips y 9 Ways. No se trata solo de disputas territoriales locales. Estamos hablando de tiroteos a plena luz del día, cadáveres reales y Chef G presuntamente financiando la operación mientras asistía a reuniones con su discográfica y posaba para la prensa del sector. Lo que hemos descubierto durante la investigación es que Chef G utilizó gran parte del dinero que ganó para facilitar las actividades de la banda. Lo realmente inquietante es que, según la acusación, Chef G celebraba estos actos de violencia. En una ocasión, según los fiscales, alquiló un restaurante especializado en carnes para los miembros de la banda después de que estos dispararan en el funeral de un rival. Y esa es la parte que hace que toda esta historia duela aún más, porque Chef G no solo tenía talento, sino que también era influyente. Ya había abierto las puertas a artistas como Sleepy Hollow y contaba con todo el apoyo necesario. Warner Records, grandes cifras de streaming, el amor de las calles y las listas de éxitos. Ahora bien, 5 años pueden no parecer mucho tiempo en el gran esquema de las cosas. Pero en el hip hop, 5 años pueden ser toda una vida. Pasa una generación. Una ola se apaga. Un legado se desvanece o se reescribe. La pregunta ahora es sencilla. ¿Tendrá Chef G otra oportunidad de redimirse? ¿O será recordado como otro talento que no pudo escapar de las calles que lo vieron crecer? El siguiente es un caso tan perturbador, tan completamente absurdo y brutal, que solo pensar en los detalles sigue provocando escalofríos y pesadillas. Güero 10 kilómetros. Güero 10K, cuyo nombre real era Christian Cavazos Jr., era un rapero emergente de Houston que intentaba hacerse un hueco en la competitiva escena musical de Texas. Pero en 2024 se había convertido en uno de los asesinos más despiadados y notorios de la historia reciente del estado, condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Todos vosotros, negros, vais a estar en esto. Todos vosotros, negros, vais a estar en esto conmigo. Ja, ja, vamos a matar a alguien. Vais a estar en esto con Güero, en la banda. Ahora bien, este caso en particular es radicalmente diferente de todos los demás de esta lista, porque no estamos hablando de un artista mainstream que cayó en desgracia tras alcanzar el éxito.
Gero 10 Kata era más bien una figura underground y prometedora que intentaba desesperadamente abrirse camino en la increíblemente competitiva y rica escena rap de Houston. Pero lo que hace que su historia sea tan impactante, tan perturbadora, que acaparó los titulares de todo Texas, es la brutalidad, la aleatoriedad y el desprecio total por la vida humana que caracterizaron sus crímenes. Entre agosto y diciembre de 2019, este tipo asesinó sistemáticamente a 5 personas en Houston, entre ellas una pareja de ancianos inocentes que no tenían absolutamente nada que ver con la vida en la calle, las bandas o cualquier tipo de comportamiento delictivo. En lo que solo puede describirse como un caso de confusión de identidad que acabó de forma horrible e imperdonable, asesinó a sangre fría a una pareja de ancianos inocentes que creía que eran los abuelos de un miembro de una banda rival. Dejen que este hecho absolutamente horrible cale en ustedes por un minuto y piensen en el nivel de maldad que requiere. La investigación y la detención se llevaron a cabo con relativa rapidez, ya que las pruebas eran abrumadoras y los delitos eran tan atroces que las fuerzas del orden les dieron máxima prioridad. Gero 10.000 fue detenido el 1 de septiembre de 2021 y las pruebas en su contra eran absolutamente aplastantes e innegables. Además de los múltiples cargos de asesinato, la policía encontró armas de fuego, marihuana, codeína e importantes cantidades de dinero en efectivo durante los registros de sus propiedades, lo que dibujaba un claro panorama de alguien profundamente involucrado en una vida criminal y en el tráfico de drogas. El proceso judicial se desarrolló con mayor rapidez de lo habitual en un caso tan complejo, probablemente porque las pruebas eran tan claras y abrumadoras, y los delitos tan atroces que todos los implicados querían que se hiciera justicia rápidamente. Gero 10.000 aceptó un acuerdo judicial por el que será condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 2024, lo que significa que nunca volverá a ver el mundo exterior, nunca volverá a experimentar la libertad y nunca tendrá la oportunidad de cambiar o aportar algo positivo a la sociedad. Lil Durk. Ahora nos adentramos en uno de los casos más impactantes y devastadores de 2025. Lil Durk, cuyo nombre real es Durk Banks, una de las mayores estrellas del rap de Chicago y líder indiscutible del colectivo Only the Family, OTF. Este hermano pasó de ser una de las voces más respetadas e influyentes del drill y el hip hop moderno, a enfrentarse a una posible cadena perpetua por conspiración para cometer asesinato por encargo en relación con el tiroteo de 2022 del primo de Quando Rondo, en lo que supone una de las caídas más dramáticas de la historia reciente del mundo del espectáculo. Estamos hablando de un tipo que empezó desde lo más bajo del South Side de Chicago. Álbumes como The Voice y 720 no solo fueron éxitos comerciales que encabezaron las listas de ventas, sino que fueron auténticos acontecimientos culturales que consolidaron su posición como uno de los artistas más importantes e influyentes del hip hop moderno. Pero la increíble historia de éxito de Durk siempre ha sido complicada y se ha visto ensombrecida por sus profundas conexiones con la mortífera política callejera de Chicago y la guerra entre bandas que se libra en la ciudad. La amarga y tóxica disputa entre su pandilla y el grupo de NBA Youngboy ha sido una de las rivalidades más destructivas y mortíferas de la historia reciente del hip hop, que se ha cobrado múltiples vidas y ha destruido innumerables familias en ambos bandos. Lo que comenzó como una típica disputa entre raperos y letras competitivas se convirtió en violencia real que ha creado un ciclo de represalias y muerte que parece imposible de detener. El caso concreto que ha llevado a Durk a enfrentarse a una pena de cadena perpetua en una prisión federal se remonta al brutal tiroteo de 2022 en Los Ángeles, en el que Lil Pump, primo de Quando Rondo, fue asesinado a tiros en lo que los fiscales describen como un asesinato coordinado. Según los fiscales federales, se trató de un asesinato cuidadosamente planeado y ejecutado de forma profesional, presuntamente ordenado por el propio Durk, utilizando su riqueza, su influencia y sus conexiones criminales. Cuando se acusó a los demás, sabíamos que se trataba de una conspiración en la que participaban múltiples actores. El hecho de que ahora se le acuse tan poco tiempo después de los otros cargos sugiere, por supuesto, que está relacionado con ellos, y que la conspiración es aún más amplia de lo que se presentó inicialmente. Los cargos de conspiración para cometer asesinato por encargo pintan un panorama inquietante de alguien que utilizó su imperio multimillonario del rap como tapadera para ordenar la ejecución de sus enemigos. La detención se produjo en octubre de 2024 y fue como una escena sacada de una película de suspense o de acción de Hollywood. Al parecer, Durk intentaba huir del país cuando los agentes federales lo detuvieron,
probablemente en el aeropuerto, con las maletas hechas y un jet privado esperándole. La imagen no podía ser peor para su defensa. El hecho de que intentara salir de Estados Unidos sugiere que sabía que las paredes se le estaban cerrando y que las pruebas en su contra eran probablemente abrumadoras. El proceso judicial ha sido absolutamente brutal para el equipo de defensa y los seguidores de Durk. En junio de 2025 se le denegó la libertad bajo fianza, y el juez federal lo citó como riesgo de fuga y peligro para la comunidad. Es un golpe devastador para alguien que ha mantenido su total inocencia y que cuenta con los recursos económicos para pagar casi cualquier fianza imaginable. Si es declarado culpable de los cargos que se le imputan, uno de los raperos más importantes de Chicago podría enfrentarse a cadena perpetua o, como mínimo, a muchos años de prisión. UNW Melly. Hablemos de uno de los casos más talentosos y al mismo tiempo más preocupantes de toda esta devastadora lista. UNW Melly, cuyo nombre real es Jamel Demons. Este joven de la pequeña localidad de Gifford, Florida, tenía el talento innato y el potencial para convertirse en uno de los mejores raperos melódicos de toda su generación. Alguien que podría haber revolucionado nuestra forma de entender la música hip hop, pero en lugar de eso, lleva más de 6 años en una celda, enfrentándose a una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, o incluso a la pena de muerte por el asesinato en 2018 de sus amigos YNW Juby y YNW Sackchaser. La historia de YNW Melly es absolutamente desgarradora en múltiples niveles, debido a la magnitud del talento que se está desperdiciando y a la increíble tragedia de los presuntos delitos. Cuando se publicó Murder on My Mind, en 2017, quedó claro de inmediato que este chico tenía algo realmente especial, algo que no se podía enseñar ni fabricar en un estudio. Pero aquí está la parte absolutamente retorcida y trágica que hace que este caso sea tan complejo. Esa misma canción, que lo hizo famoso y le dio una plataforma para escapar de sus circunstancias, ahora se está utilizando como prueba en su juicio por asesinato. El caso en sí es absolutamente descabellado y parece sacado de una novela policíaca que nadie creería si fuera ficción. El 26 de octubre de 2018, YNW Melly presuntamente disparó y mató a sus 2 amigos, Anthony Williams, YNW Sackchaser, y Christopher Thomas Jr., YNW Juby, mientras iban juntos en un coche después de lo que debería haber sido una noche normal de diversión. Pero en lugar de huir del lugar o pedir ayuda, los fiscales afirman que él mismo organizó todo para que pareciera un tiroteo desde un coche, incluso llevó él mismo los cuerpos acribillados de sus amigos al hospital y afirmó que todos habían sido víctimas de un ataque aleatorio por parte de unos agresores desconocidos. El nivel de cálculo y engaño que se alega en este caso es lo que lo hace tan absolutamente perturbador y difícil de comprender. El primer juicio, celebrado en 2023, terminó con un jurado sin veredicto, lo que dio a los seguidores y familiares de Melly la esperanza de que pudiera salir absuelto y demostrar su inocencia. Seguimos sin poder llegar a una decisión unánime. Por lo tanto, en este momento, lo que voy a hacer es declarar nulo el juicio. Pero el estado de Florida no se rindió ni dio marcha atrás. Está presionando agresivamente para que se celebre un nuevo juicio en septiembre de 2025 y sigue buscando activamente la pena de muerte. Eso significa que este joven, que solo tiene 25 años y debería estar en la flor de la vida y de su carrera, podría ser ejecutado por el Estado por estos supuestos delitos. Kay Flock, cuyo nombre real es Kevin Pérez, era una de las estrellas emergentes más brillantes de la explosiva escena drill de Nueva York, antes de que su mundo se derrumbara por completo a su alrededor. Encarcelado desde 2021 por asesinato en primer grado y cargos relacionados con la ley RICO, Kay Flock representa los peligros devastadores que conlleva el estilo de vida de la música drill y las consecuencias mortales de no poder separar la expresión artística de la violencia del mundo real. Los cargos de asesinato se derivan de un tiroteo ocurrido en 2021 en el que, según la fiscalía, Kay Flock participó de forma directa y activa, no solo como testigo o espectador, sino como autor principal. Se le imputan 3 cargos. Un cargo de asesinato intencional en segundo grado, y se le imputa un cargo de posesión criminal en segundo grado, de un arma. 2 cargos por ello. Pero más allá de ese caso de asesinato individual, también se enfrenta a graves cargos por la ley RICO, que podrían acarrearle una posible cadena perpetua si es declarado culpable de todos los cargos. Esto significa que, incluso si Kay Flock no participó personalmente en todos y cada uno de los delitos cometidos por personas de su entorno,
podría ser considerado legalmente responsable de sus actos si la fiscalía puede demostrar que formaba parte de una organización criminal continuada. Lo más trágico del caso de Kay Flock es su corta edad y el increíble potencial que se está desperdiciando tras las rejas. Acababa de empezar su carrera cuando estos cargos le cayeron como un mazazo y había demostrado un gran potencial como rapero y figura cultural capaz de representar a su comunidad en el ámbito nacional. Kay Flock fue condenado en marzo de 2025 y la sentencia está prevista para el 16 de julio de 2025, lo que significa que su destino se decidirá pronto. La condena en sí misma fue un duro golpe para su equipo de defensa y sus seguidores, que esperaban que pudiera superar los cargos o al menos que se redujeran a delitos menores. Ahora, la única pregunta es si recibirá una sentencia que le permita reconstruir su vida más adelante, o si permanecerá encerrado durante tanto tiempo que su carrera y su juventud habrán desaparecido por completo cuando salga de prisión. Casanova, cuyo nombre real era Caswell Sr., era uno de los talentos más prometedores y auténticos del rap neoyorquino antes de verse envuelto en un enorme caso federal por violación de la ley RICO, que acabó provocando su devastadora caída y el fin efectivo de su carrera en lo que deberían haber sido sus mejores años. Aunque en junio de 2023 solo fue condenado a 15 años y 8 meses por conspiración en virtud de la ley RICO y por tráfico de drogas en relación con la banda gorila Stone Nation Bloods. El caso de Casanova ilustra a la perfección cómo la afiliación a una banda puede destruir por completo incluso las carreras más prometedoras del hip hop. Antes de que sus problemas legales arruinaran por completo todo por lo que había trabajado, Casanova estaba dando pasos serios y legítimos en el mundo del hip hop que sugerían que estaba destinado al éxito. Sus mixtapes estaban recibiendo una atención significativa por parte de las principales discográficas, emisoras de radio y figuras influyentes de la industria. Había conseguido colaboraciones con algunos de los nombres más importantes del sector, y su auténtico estilo brooklyniano y sus genuinas historias callejeras resonaban con fuerza entre los fans que apreciaban su honestidad sobre sus orígenes y sus experiencias. Durante un tiempo, parecía que iba a pasar con éxito de la vida en la calle al estrellato legítimo. Pero el supuesto papel de liderazgo de Casanova en la gorila Stone Nation acabó siendo su perdición y destruyó todo lo que había construido. Los fiscales federales lo describieron como un miembro de alto rango de la organización criminal, utilizando su carrera en el rap como plataforma para promover y financiar diversas actividades delictivas, en lugar de como una vía legítima para alejarse de la vida en la calle. Los cargos de la ley RICO les permitieron relacionarlo con delitos cometidos por otros miembros del grupo, aunque no estuviera directamente involucrado en todos y cada uno de los incidentes. La condena de 15 años puso fin a la carrera de Casanova en lo que debería haber sido su periodo más productivo y exitoso como artista. Para cuando salga de prisión, el panorama del hip hop habrá cambiado por completo. Habrán surgido nuevos artistas que se habrán consolidado, y reconstruir su carrera será una batalla cuesta arriba, casi imposible. No querrás venir aquí. Te lo digo. No quieres venir aquí. Confía en mí. Lo más triste de la situación de Casanova es que parecía comprender realmente los riesgos que corría y las consecuencias de sus decisiones. Por desgracia, la fuerza de las viejas lealtades y la dificultad de romper por completo con su pasado criminal acabaron por destruirlo. I.F.N. Lucci. I.F.N. Lucci, cuyo nombre real es Ray Sean Bennett, fue considerado en su día uno de los raperos más prometedores y populares de Atlanta, un artista de trap melódico que parecía destinado al éxito comercial y al estrellato. Sin embargo, su presunta implicación en actos violentos relacionados con bandas y actividades delictivas ha transformado su prometedora carrera en una compleja pesadilla legal que sigue sin resolverse. Aunque recibió una reducción de la pena en un caso muy mediático, sigue enfrentándose a cargos por asesinato y por la ley RICO, que podrían acarrearle una pena de cadena perpetua, lo que mantiene su futuro incierto y su libertad en peligro. Cargo 76. Violación de la ley contra las bandas callejeras. Mínimo 5 años, máximo 20 años. Cargo 77. Asesinato con agravantes, que conlleva una pena mínima de cadena perpetua. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Lucci irrumpió en la competitiva escena rap de Atlanta con himnos trap melódicos que mostraban a la perfección su habilidad natural para mezclar narrativas callejeras auténticas con estribillos pegadizos y atractivo comercial. Canciones como Key to the Streets lo consolidaron como uno de los principales protagonistas del increíblemente competitivo y talentoso panorama rap de Atlanta,
y durante un tiempo pareció que estaba destinado a convertirse en una superestrella mainstream que transforma a los artistas en nombres conocidos y iconos culturales. Pero las supuestas conexiones de Lucci con los conflictos entre bandas y las actividades delictivas en Atlanta han eclipsado por completo sus logros musicales y su potencial. A lo largo de los años, se le ha relacionado con múltiples incidentes violentos, entre ellos un devastador tiroteo desde un vehículo en marcha en 2020 que dejó un muerto y varios heridos. Necesitamos localizar a Rashon Bennett, de 29 años. Se le busca en relación con el asesinato a tiros de James Adams, de 28 años, el 10 de diciembre de 2020, encarcelado desde 2021, cumpliendo una condena de 10 años pero con cargos adicionales sin resolver. La situación legal de Lucci se complica por el hecho de que los fiscales podrían presentar nuevos cargos en cualquier momento, basándose en las investigaciones en curso. Incluso si cumple su condena actual sin incidentes y mantiene un buen comportamiento durante su encarcelamiento, podría enfrentarse a una pena de cadena perpetua si los fiscales deciden seguir adelante con los cargos de asesinato que aún penden sobre él como una espada. La incertidumbre de su situación debe de ser devastadora desde el punto de vista psicológico para alguien que estaba tan cerca de conseguir todo, por lo que había trabajado a lo largo de su carrera. Lucci estaba a punto de dar el salto al siguiente nivel de éxito cuando comenzaron sus problemas legales, y ahora se encuentra atrapado en un limbo legal en el que no puede planificar su futuro ni hacer ningún progreso significativo para reconstruir su vida y su carrera. Diddy. Y ahora llegamos al caso quizás más impactante, sin precedentes y culturalmente significativo de toda esta devastadora lista. Sean Diddy Combs, el hombre que literalmente ayudó a convertir el hip hop moderno en el imperio del entretenimiento global que es hoy en día. Hoy anuncio la revelación de una acusación de 3 cargos contra Sean Combs de conspiración para cometer extorsión, tráfico sexual y transporte interestatal con fines de prostitución. Acusado de tráfico sexual y extorsión en septiembre de 2024 y enfrentándose a una posible cadena perpetua, el caso de Diddy representa la caída en desgracia más dramática, inesperada y culturalmente significativa de toda la historia del entretenimiento, la música y la cultura popular. Combs supuestamente planeó y controló las actuaciones sexuales que él llamaba freak-offs. Quiero dejar muy claro de quién estamos hablando, porque la magnitud de esta situación no puede ser exagerada. No se trata de un rapero que se dejó llevar por la vida callejera o tomó malas decisiones durante su ascenso a la fama. Se trata de Sean Combs, fundador de Bad Boy Records, magnate multimillonario, ícono cultural y leyenda de la industria del entretenimiento que descubrió, desarrolló y lanzó a algunos de los nombres más importantes de la historia del hip hop. No se limitó a hacer música o fichar a artistas, sino que creó un modelo completamente nuevo sobre cómo los artistas podían transformarse en magnates de los negocios y potencias culturales. Desde las líneas de ropa Sean John hasta las asociaciones con el vodka Ciroc, pasando por las cadenas de televisión Revolt TV y otras muchas iniciativas empresariales, Diddy mostró a toda una generación de artistas que el hip hop podía ser un camino hacia el éxito ilimitado y la riqueza generacional, mucho más allá de las ventas de discos y los ingresos de los conciertos. Pero los cargos federales contra él pintan un panorama absolutamente inquietante y espeluznante de presuntas actividades delictivas que, según los fiscales, se extienden a lo largo de varias décadas e implican delitos graves que van mucho más allá de los típicos problemas legales de los famosos. Los freak-offs a veces duraban días, involucraban a múltiples trabajadoras sexuales y a menudo incluían una variedad de narcóticos, como ketamina, éxtasis y GHB, que Combs distribuía a las víctimas para mantenerlas obedientes y sumisas. Su juicio está en curso en 2025, sin sentencia aún, pero los cargos incluyen tráfico sexual, extorsión y otros delitos federales graves que podrían acarrearle cadena perpetua si es declarado culpable de todos ellos. Los cargos de tráfico sexual y extorsión sugieren un nivel de organización criminal y actividad ilegal sistemática que va mucho más allá de las malas decisiones individuales o los incidentes aislados. Lo que hace que el caso de Diddy sea tan absolutamente impactante y culturalmente significativo es el dramático contraste entre la imagen pública que ha cultivado cuidadosamente y las graves acusaciones que ahora se le imputan. La idea de que esta misma persona pueda enfrentarse a cadena perpetua por delitos tan graves ha conmocionado a toda la industria del entretenimiento, y más allá. Encarcelado desde septiembre de 2024, la situación de Diddy tiene implicaciones que van mucho más allá de su destino personal, y podrían cambiar fundamentalmente el funcionamiento de la industria del entretenimiento. Si es declarado culpable,
representaría la caída más significativa en la historia del entretenimiento y podría tener un impacto duradero en la forma en que se hacen los negocios, se gestiona a los artistas y funcionan las dinámicas de poder dentro de la industria. Las calles no aman a nadie, familia. Te quitarán tu talento, tu dinero, tu libertad, tu familia y, en última instancia, tu vida sin pensárselo dos veces. Así que mantente a salvo, sé inteligente, toma mejores decisiones que estos hermanos y recuerda, ser auténtico significa mantenerte libre para vivir un día más, crecer como persona y aportar algo positivo al mundo. Y con esto, llegamos al final de este análisis en profundidad. Para más contenido jugoso como este, dale al botón de suscribirse, activa las notificaciones y echa un vistazo a las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más vídeos. No olvides comentar tus opiniones abajo.